Su apariencia me recordó a la de un león, sin piel, pero era mucho más grande que el rey de la selva. Su par de ojos se parecían a los de un reptil, la mandíbula abierta de par en par mostrando dos hileras de dientes afilados y desiguales, alas como las de un cuervo. Sus cuatro patas exhibían orgullosamente enormes garras aún manchadas de sangre de su última cacería. No puedo creer que haya funcionado. Estos locos de Ciudad Plateada tenían razón. Incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Por ahora, eso no importa. Soy libre, joder. Cómo echaba de menos el aire fresco, aunque las cosas aquí arriba no son exactamente como las recordaba. Todavía tengo un peso extraño en mi corazón, puedo sentirlo. Si muriera ahora regresaría directamente a ese lugar. Tengo que hacer todo lo posible para evitar que eso suceda, lo que significa quitarme el peso del alma. No estoy exactamente en una situación en la que pueda ayudar a otros, maldita sea, apenas puedo evitarlo. Pero ahora estoy viviendo en un refugio para personas sin hogar, mientras intento encontrar un trabajo, lo cual es difícil de hacer si no tienes los documentos, antecedentes o ningún tipo de registro. Quiero decir, alguna vez tuve esas cosas, pero después de morir, estoy seguro de que mi querida esposa, con todo su amor y pasión, las tiró a la basura. El Wi-Fi de la biblioteca apesta, y esta computadora debe de ser más antigua que el concepto del tiempo. Pero servirá, tiene que hacerlo. Me topé con este lugar mientras buscaba experiencias similares a la mía. No tengo idea si la mitad de las cuentas aquí son reales, pero espero que creas en las mías. Bien, me escapé del infierno. Todavía recuerdo vívidamente los siglos que pasé allí. Sí, siglos. El tiempo parece moverse de manera diferente cuando mueres. Estoy escribiendo esto en un intento de hacer una buena acción y mantener el favor del hombre de arriba. Quizás leyendo esto decidas vivir una buena vida como los monjes en Sumeria, o donar todas tus pertenencias a la primera organización benéfica que se presente. Ya sabes, convertirte en buena gente. Pero si por alguna razón terminas en este lugar de todos modos, deja que esto te sirva como una guía rápida de lo que no debes hacer. Y si tienes suerte, sobrevive al infierno y encontrar una salida. La señora detrás del mostrador me mira extrañamente. Será mejor que me dé prisa. Todavía recuerdo la sensación al despertar. En un momento estaba en la mesa de operaciones, con la visión borrosa, el médico gritándole al anestesiólogo y las luces bailando. Por lo que pude entender, el cabrón había salido a divertirse unas horas antes de mi cirugía. No llegó tan sobrio y terminó arruinando la dosis, despertándome en el peor momento. Se produjo un efecto dominó que provocó una pérdida masiva de sangre. Cuando recobré el sentido, estaba muerto. Fue horrible. Siento claustrofobia de solo recordarlo. Era como si estuviera atrapado en un yeso de cemento que cubría todo mi cuerpo. No podía ver, apenas podía respirar. Surgió un tremendo peso en mi corazón, como si me hubieran colocado un yunque en el pecho. Sentí un inmenso mareo y una abrumadora sensación de miedo y vergüenza. Quería gritar, llorar, cualquier cosa para sacarme de esa prisión. Algo escuchó mis oraciones. Fui arrancado de mi cuerpo. Ese monumento de carne y huesos ya no me era necesario. Me quedé quieto recuperando el sentido, observando a los médicos tratando de desesperadamente de salvarme, pero fue inútil. Me sentí observado, como si algo me evaluara por todos lados. Un miedo primario, antiguo, subió por mi garganta mientras me derrumbaba en lágrimas. Al recordarlo ahora, creo que finalmente lo entendí. Mi alma sabía exactamente lo que estaba pasando, y podía sentir hacia dónde iba. Rogué, grité de rodillas pidiendo una oportunidad más, pero ¿cuántos miles de millones antes que yo habían hecho lo mismo? ¿Qué razón tenían para escucharme? Sentí que caía, me vi atravesar el suelo mientras luchaba por levantarme.
Ahí, más bajo que el pozo más profundo, más bajo que la tierra, más bajo que este plano terrenal. Mis manos tiemblan solo de recordarlo. Caí como una estrella fugaz a través del cielo oscuro. Un aire viciado llenó mis pulmones mientras mis ojos se adaptaban a la vista debajo de mí. Aquí arriba tenemos muchos nombres para ello: infierno, abismo, limbo. Allá abajo todos lo llaman Gehenna, la última ciudad que existió. Mi primer día en la Gehenna fue como los de muchos otros de los que me precedieron. Caí como un saco de mierda en un pozo de alquitrán. Todavía en shock por todo eso, luché tratando de salir. Esa sustancia negra está caliente como el horno de Satanás, se pega en tu piel. Si no te deshaces de ella rápidamente, puede disolverte en cuestión de minutos. Luché hasta que me quedé sin fuerzas y me hundí, agonizando como si me ahogara en aceite hirviendo, mis gritos de dolor amortiguados por el pozo hasta mis últimos momentos. Por ese día, morí una segunda vez. Imagínense mi sorpresa cuando me desperté nuevamente, cayendo directamente al lago negro, de nuevo. No recuerdo cuántas veces sufrí ese bucle hasta que finalmente logré escapar, desnudo y con las piernas rojas en carne viva. A mi alrededor, edificios derrumbados y casas sucias, terreno irregular con rocas afiladas y dentadas por todos lados. Un cielo negro por el que la gente caía constantemente y un aire viciado que pesa y duele respirar. Oí gruñidos extraños como los de una hiena. Con el miedo apoderándose de mí, seguí mis instintos y huí, corriendo sin rumbo fijo con los pies descalzos, hundiéndose en el suelo hasta la ciudad. Podía escuchar algo siguiéndome, varias cosas persiguiéndome. Parecían estar disfrutando del ejercicio. No sé qué es peor, no saber dónde están o qué aspecto tenían. A lo lejos pude ver lo que parecía una entrada de un metro. Sin pensar corrí. El miedo impulsaba mi cuerpo, que solo se hacía más pesado con cada paso. Podía escuchar el jadeo de varias criaturas detrás de mí, el batir de alas y la cacofonía de risas guturales me impidieron mirar hacia atrás. El cansancio era abrumador, el dolor indescriptible. Me quedé concentrado solo en el metro. Tal vez podía perderlos ahí abajo. Con un último esfuerzo, me lancé escaleras abajo y fui abrazado por la oscuridad. Me agaché detrás de un banco y me tapé la boca, tratando de controlar mi respiración. Con mis ojos fijos en las escaleras, pude ver claramente la figura de un monstruo descendiendo por ellas. A primera vista, su apariencia me recordó a la de un león, sin piel, pero era mucho más grande que el rey de la selva. Su par de ojos se parecían a los de un reptil, la mandíbula abierta de par en par mostrando dos hileras de dientes afilados y desiguales, alas como las de un cuervo. Sus cuatro patas exhibían orgullosamente enormes garras aún manchadas de sangre de su última cacería, y su cola era casi tan grande como su cuerpo, recubierto por un caparazón y terminando con una punta afilada que recuerda al aguijón de un escorpión. Estaba demasiado asustado y cansado para hacer otra cosa que no fuera quedarme callado y esperar, con la esperanza de que esa cosa se fuera. Demasiado cansado para darme cuenta que, con su físico, atrapar una presa herida no debería de ser difícil. Demasiado cansado para notar docenas de personas que acechan en la oscuridad. Demasiado cansado para darme cuenta de que me habían conducido a su guarida. Mientras fui masacrado por la manada, me di cuenta de que estaban haciendo todo lo posible por mantenerme con vida hasta el último momento. La crueldad estaba arraigada en su naturaleza. Mientras caí una vez más, de nuevo, por el pozo de brea, finalmente me di cuenta de que cada pieza, cada ser de este lugar fue hecho únicamente para agonizar y torturar, para causar dolor y lamento. Cuando morí por tercera vez en el mismo día,
llegué a comprender la verdadera naturaleza del infierno. Finalmente, logré escapar del pozo y de la manada de cazadores, huyendo lejos de la ciudad, lejos de los edificios, y me desplomé en la entrada de una cueva. Supongo que este es un buen punto para una parada. Es casi la hora de mi entrevista de trabajo. Un ex chef preso me dio la oportunidad de trabajar en su hamburguesería. No es lo mejor, pero no puedo permitirme el lujo de ser exigente en este momento. El infierno encierra muchos peligros. Si te encuentras allí, al morir, aléjate lo más posible de los pozos de alquitrán. Es el coto de caza favorito para los carroñeros. De vuelta en el mismo rincón polvoriento de la biblioteca, empiezo a pensar que soy el único que usa esta computadora. Mejor así, no quiero apresurar nada. He vivido décadas con los sentidos a flor de piel, sin poder descansar. Creo que merezco un poco de paz después de todo lo que he pasado. Buenas noticias. Conseguí el trabajo. Freír hamburguesas es tan divertido como parece, pero bueno, paga la habitación en la que me quedo y me deja algo de cambio para comer. Pero ahora no tengo nada de qué quejarme. Mi primera semana en el trabajo fue fácil comparada con mi primera semana en el infierno. No me gusta el suspenso, así que iré al grano. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Si no recuerdas dónde lo dejé, o no sabes de qué carajos estoy hablando, te sugiero que empieces por la parte 1. Cuando desperté tenía sed y hambre. Me comería esas criaturas si no fueran tan aterradoras. Siempre me ha gustado sentirme en control, teniendo planes de respaldo para mis planes de respaldo. Así era en mi empresa, así era yo en vida. Siempre he sido así desde el colegio. Fue lo que llamó la atención de mi ahora ex esposa. Ella dijo que yo tenía fuertes rasgos de liderazgo y que estaba destinado a liderar personas o algo así. No lo recuerdo exactamente, después de todo han pasado siglos. El punto es que por primera vez en mi vida, bueno, ahora en el más allá, estaba completamente perdido, desnudo, angustiado y herido. El paquete mortal completo. Antes de vagar sin rumbo, necesitaba al menos ordenar el caos que se había apoderado de mí. En este punto tenía razón. Si alguno de ustedes termina en este lugar, simplemente acepte que está jodido y trate de sacar lo mejor de ello. La negación no te llevará a ninguna parte. Yo estaba muerto, estaba en el infierno, y por alguna razón, todavía podía morir, pero siempre regresaba al mismo lugar. Esas cosas, definitivamente no quería volver a verlas, así que al final decidí que la ciudad era un lugar horrible. Pero, ¿a dónde ir ahora? Necesitaba ropa, comida o refugio. Mirando a través de la boca de la cueva, vi el lugar al que había llegado con mi desesperación por escapar de esos pozos de tortura. Una llanura gris con árboles muertos y retorcidos. Eran tan altos como pinos, pero todos tenían una inquietante forma humana en sus troncos. Me sentí observado mientras miraba a mi alrededor. A lo mejor, la ciudad aún destacaba entre la multitud de gente que descendía sobre sus rascacielos. En ese momento deseaba tanto haber escapado con alguien. Nunca he sido un tipo muy necesitado, pero cuando el miedo a lo desconocido te abraza, tus instintos primarios te dicen que busques la salvación en los números. La verdad que tuve suerte de no haberme topado tan pronto con uno de esos psicópatas. Simplemente no lo sabía todavía. Sin mucha lección, salí lentamente de la cueva y me aventuré en las profundidades del bosque. El infierno es extraño. Su flora, fauna y biomas han sido meticulosamente diseñados para causar estrés y confusión en los humanos. Pero en medio de todo esto, sus habitantes han encontrado una manera de adaptarse. Mientras caminaba por el bosque corrupto, podía escuchar extraños lamentos resonando en el viento. A veces parecían acercarse, pero nunca había nada cuando me daba la vuelta. Mi garganta anhelaba agua. Estaba tan cansado, pero tuve que continuar. Algo andaba mal con este lugar.
Temía que si me quedaba dormido me convertiría en uno de esos extraños árboles y quedaría atrapado ahí hasta el fin de los tiempos. Entonces seguí caminando. Incluso cuando los árboles les crecieron bocas que susurraban promesas de un sueño eterno y dichoso, incluso cuando sus ramas se convirtieron en manos gentiles y caritativas que solo buscaban compañía, estaban tan solas que parecían haberme esperado milenios. Incluso cuando la tierra se volvió verde y brillante ante mis ojos, una pequeña parte de mí se resistió. Sabía lo que significaba aceptar toda esa hermosa mentira. De alguna manera, logré atravesar el bosque en una sola pieza. Lo sé, qué imbécil más afortunado. Me encontré mirando a la orilla de un lago y burbujeante río rojo, cuya orilla estaba adornada con estacas de madera. Hasta el día de hoy, no tengo idea de quién hizo todo eso. El río fluía hacia el horizonte, donde vislumbré la aguja por primera vez. Mira, Dante Alighieri no es más que un maldito escritor de fanfics que se insertó en su trabajo y de alguna manera tuvo eco en la historia. Pero acertó en una cosa en ese libro: el infierno está dividido en niveles. La aguja es una colosal columna de mármol que atraviesa los círculos del infierno. Es la única forma de ascender o descender. Su silueta es inconfundible, con protuberancias, con paredes de púas que sobresalen de los lados, cada una con cientos de pies de largo, lo que la hace imponente, sin importar desde qué ángulo la mires. No tenía idea en ese momento, pero estaba deambulando por el salón de bienvenida del abismo, el segundo círculo del infierno, la lujuria. Mi primer instinto fue arrancar una de esas estacas del suelo y usarla para protegerme. Me aferré a eso con toda mi cordura y me sentí más ligero al ver que tenía un medio de defensa. Continué caminando por la orilla en busca de algo, cualquier cosa, quien pudiera ayudarme a sobrevivir. De vez en cuando veía la sombra de algo grande pasando entre las nubes y me tiraba al suelo, tratando de fundirme con la hierba muerta y no ser visto. El hambre era insoportable, me sentí débil, una presa fácil, necesitaba comer. Nada es fácil en el infierno. Estaba a punto de aprender esto de la manera más difícil. Después de horas de caminata, fui recibido con algo diferente en el paisaje muerto. Un puente solitario que permitía cruzar un río hirviente junto a él. Llegó a mis oídos un nuevo sonido, el grito de una fiera herida. Apreté con más fuerza la lanza y me acerqué a la estructura. El puente era bastante rústico, un poco inestable, pero cumplía bien su función. Trozos de madera conectados por cuerdas hechas con el pelo de alguna criatura. Y en medio de ella vi, tratando de llegar al otro lado con una pierna rota y manchados los tablones sueltos con la sangre grisácea, una especie de gacela. Su pelaje era blanco, tenía 2 pares de cuernos y ojos. A veces parecía tener dificultad para respirar y gruñía de dolor mientras avanzaba. La desesperación te hace hacer cosas estúpidas. Sin pensarlo, me lancé contra la peculiar gacela, clavándole mi estaca en la espalda y atravesándole el pecho. Ella gritó de dolor y cayó al puente con un sonido húmedo. Recuerdo sonreír, pensando que podía adaptarme fácilmente a este lugar. Después de todo, era solo cuestión de ser inteligente. No sabía en ese momento que no eran solo los humanos los que cazaban usando cebo. En el libro de Enoch en la Biblia se menciona que los ángeles caen de su puesto celestial hasta el día de hoy. Incluso podrías pensar que siendo ángeles serían los restos de la bondad de algún lugar tan cruel. Pero recuerda que al igual que la mayoría de los que están en la Gehenna cayeron por una razón. Estaba tan ocupado tratando de llevar el cuerpo de la gacela al otro lado del río que no me di cuenta de que la sombra en el cielo había regresado y venía hacia mí. Lo primero que sentí fue su pico retorcido arrancando un pedazo de mi hombro derecho, evitando mi cabeza por centímetros. Gritando de dolor, me volví hacia mi atacante y mi corazón casi se detuvo. Era hermoso, aterradoramente hermoso,
un nivel de simetría que no debería existir en este mundo. Su cuerpo principal se parecía al de un caballo blanco, cubierto por cientos de ojos en constante movimiento. Donde normalmente estarían sus ojos, había un anillo dorado que rodeaba su cabeza y reflejaba mi expresión horrorizada. En una de sus patas, un pequeño par de alas negras abatían constantemente, mientras todo su cuerpo emitía un intenso brillo que parecía mantener cautivo mis ojos. Pero sentí que no era solo eso. Su cuerpo se expandió a través de planos que no podía ver. Manos invisibles masajearon mi cabeza, tratando de abrirse camino a mi mente. Me quedé ahí, incrédulo, tratando de procesar, de racionalizar a la bestia divina que flotaba frente a mí, listo para el próximo ataque. Con un rugido penetrante, el ángel me sacó del pánico y me apresuré a sacar mi lanza, pero el duro cadáver del animal se negó a entregar mi arma. Una vez más, corrí por mi vida. Al otro lado del río había un conjunto de colinas empinadas con rocas resbaladizas que emitían un leve olor a amoníaco. Lo desconocido había resultado mortal, pero entre eso y el ángel iracundo decidí probar mis posibilidades. Mirando hacia atrás no podía verlo, pero mi mente podía seguir sintiendo a un intruso. Analizando mis pensamientos, conociendo el núcleo de mi ser, prediciendo mis movimientos, sentí una fuerte presión en mi cabeza. No pude escapar. Un ser que no necesita tocarte para matarte, para jugar contigo. La desesperación y el miedo se apoderaron de mi cuerpo y simplemente subí. Subí entre las rocas y decenas de cerros. Era difícil encontrarme, pero él podía sentirme. Lo sabía. También podía sentirlo en mi mente. Sentía su furia, su ira. Me dijo todo lo que sabes, todo lo que me haría cuando me encontrara, en un lenguaje sofisticado y olvidado, pero por alguna razón lo entendí. Simplemente me acurruqué entre las rocas y lloré. El peligro aumentaba cada minuto, y en un ridículo acto de desesperación, oré pidiendo misericordia, que es lo peor que puedes hacer con un ángel cerca. Es como enviar una señal que diga, aquí estoy. Después de eso, me encontró finalmente. Pensé que iba a morir, pero él no me libraría del tormento tan fácilmente. Con sus dientes perfectos y relucientes, me agarró y me llevaron hacia la aguja, hacia su nido. Los ángeles son como gatos, les encanta jugar con sus presas. Estaba atado a una roca en uno de los salientes de la aguja, a cientos de metros del suelo. Desaparecía durante días, regresaba y lentamente se alimentaban de mí, disfrutando de mi sufrimiento. Pensé que estaría condenado a esto durante los próximos años, y lo estaría, si no fuera por una afortunada sorpresa. Un día después de una fructífera sección de tortura por parte de mi captor, me despertaron unos suaves toques en mi cabeza. Ante mí, cubierto con harapos sucios, botas hechas con piel de algún animal desconocido y una extraña máscara metálica, estaba el primer pecador que había visto en el infierno. Lo siento mucho, la biblioteca está cerrando y esta silla me está matando la espalda, así que supongo que aquí es donde me detendré por hoy. Recuerden, el infierno es un lugar engañoso. Nunca te dejes creer en las falsas promesas de la salvación.